me ask you a question. Have you ever thought about your blood flow? Redwood uses just a few simple, completely natural ingredients to increase your body's nitric oxide production. This in turn lowers your blood pressure and increases atravesando el valle de las lágrimas. Dígale, Señor, lo único que anhelo es vivir en santidad. Diga conmigo, lo único que anhelo es vivir en santidad. No hay otra cosa que quiera más que vivir bajo la nube de tu gloria. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? En los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Hace un tiempo Dios metió su mano en el hoyo cenagoso, me rescató de las drogas y el alcohol. En los tiempos más difíciles, donde yo necesitaba de Dios, apareció un hombre.
Gloria, ahí está ya. Gloria al nombre del Señor. Te adoramos, oh Dios. Ahora, ahí está la música ya. No, Sí. apaga el micrófono y va a ver que no. Se va la señal. Gloria al nombre del Señor. Te adoramos, oh Dios. Por el momento lo vamos a hacer Con el teléfono aquí. con el teléfono ahí, pero es que no lo podemos usar así nosotros. Yo tengo que hablar con ellos, porque eso no funciona. Le vas a dar intro. Aquí está todo ya desde el comienzo. Poner la música de este brother, porque es la que ¿Cuál es no la que tenía cortan. usted? ¿Cuál es la que usted tenía? La que tenía ayer, ¿De- Sandro, estaba buena. ¿No te digo cuál? No, yo sí la tengo. Yo ese venía a poner, pero le dije, seguro estamos conectados, le dije, porque yo pensé que, seguro que usted me dijo, ¿quién tiene la música? ¿Tú o alguien más? Yo por le eso dije, te pregunté sí, que le porque, bajara y le subiera. ajá, porque yo esa es la alabanza que venía a poner. Y me doy sorpresa que no, que el brother la estaba poniendo. Aleluya, gloria a Dios. Sigue hablando, a ver si sigue sonando. Santo Jesús, te alabamos, te bendecimos. Habla. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te honramos. Esta es la música, este es mi mío, pero ahora quiero ver de dónde está saliendo la música. No la quité. Y mi nombre invocaré y buscaré en mi rostro. Aleluya, gloria a Dios. Pero este es el volumen central. Yo su tierra Él la está metiendo en un canal. Si mi pueblo se humillare Auxiliar. Espera. y mi nombre invocaré y buscaré en mi rostro, yo su tierra sanaré. Oh, auxiliar. Tú acá. me Sí, levantarás, tú me levantarás, tú me Ahí está en mute. Ahora póngalo. Vamos a ver. Apagar, quitarlo, desconectarlo.
qué débil soy. Si mi pueblo se humillare, habrá alguien que se humille esta noche en su presencia. Si mi pueblo se humillare Y mi nombre invocaré. y mi nombre invocaré Y buscaré mi rostro. y buscaré mi rostro, Yo su tierra sanaré. yo su tierra sanaré. Tú me levantas y mi nombre invocaré y buscaré en mi rostro, yo su tierra sanaré. Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocaré y buscaré en mi rostro, yo su tierra sanaré. Si mi pueblo se humillare y mi nombre Alabarte, Señor. si mi pueblo y mi nombre Alabarte, Señor. invocaré y buscaré en mi rostro, yo su tierra sanaré. Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocaré y buscaré en mi rostro, yo su tierra sanaré. Tú me levantarás,
aunque débil soy. Si mi pueblo se humillare, habrá alguien que se humille esta noche en su presencia. Si mi pueblo se humillare Y mi nombre invocaré. y mi nombre invocaré Y buscaré mi rostro. y buscaré mi rostro, Yo su tierra sanaré. yo su tierra sanaré. Tú me levantarás, tú me levantarás, Esas manos arriba. tú me levantarás, aunque débil soy. Vamos, levanta tus manos. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, aunque débil soy, me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta gloriosa mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy conocido que nos habla a nosotros sobre los consejos que da un padre. Vamos a estar en esta mañana hablando sobre los consejos que le dio David a su hijo Salomón antes de morir. Y para eso vamos a estar hablando en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a estar alabando el nombre del Señor en este día. Vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a esperar en nuestro Señor, que sea Dios glorificando su nombre con estos consejos que nos habla la palabra de Dios. Y vamos a orar en esta mañana pidiéndole a Dios su dirección. Vamos a orarle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, venimos delante de tu presencia, poniendo, Señor, nuestro corazón delante de ti. Perdona, Dios mío, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y ayúdanos, Padre,
a que nuestras vidas, Señor, estén honrando tu nombre día con día. Que nuestros pensamientos, Señor, sean pensamientos buenos y puros, pensamientos tuyos. Dios mío, que en esta mañana esta palabra de consejo pueda llegar hasta los corazones, Dios mío, que nos están escuchando en esta mañana. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú, Señor de la gloria, fortaleciendo nuestras vidas, nuestros corazones y llenándonos de esa paz, de ese gozo y de esa alegría. Así es que en esta mañana, mi querido hermano, padre de familia, madre, hijos, el consejo para cada uno de ustedes. Dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio. De la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová las palabras que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Mire estas palabras que le da David a su hijo Salomón, ya para partir. Un consejo de guardar la importancia que tenía las promesas de Dios en David y que cómo esas promesas de Dios se iban a mantener en el linaje de sus hijos siempre y cuando guardando la palabra de Dios, los preceptos de Dios, andando en la verdad. Y David, preocupado para partir, comienza a darle este consejo a su hijo. Oiga, no le está dando el consejo de David, le está dando el consejo de la palabra de Dios, lo que Dios le dio a David para que guardara, prosperara en todos sus caminos, guardando esa palabra, guardando los dichos de la boca de Dios. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos para que las promesas de Dios puedan cumplirse también en ellos. Ahora, miremos una parte de las instrucciones acerca de esta palabra de nuestro Dios.
Las instrucciones de David que le dio a Salomón revelan su actitud en cuanto a Salomón. Le está revelando la actitud quizás que había visto en su hijo Salomón. El hecho de que le haya exhortado a que fuera un hombre, a que fuera hombre, revela que David tenía poca confianza en el que lo había de suceder, su sucesor, que había sido Salomón criado en el palacio, rodeado de riquezas, rodeado de muchas comodidades, rodeado de mujeres. David conocía la disciplina dura que había pasado él a causa de apartarse de los caminos de Dios. David sabía la disciplina de las cuevas. David sabía la disciplina de la vida dura al aire libre. Salomón estaba acostumbrado a las comodidades, al lujo y a las holgura. O sea que David mira a su hijo que ha venido siendo criado bajo un palacio donde hay todas las facilidades y que él no tenía nada que hacer, Salomón, su hijo. Y algunas veces nuestros hijos vienen creciendo de la misma manera, porque es glorioso las bendiciones de Dios que son derramadas en nuestros hogares. Pero algunas veces si nosotros no damos los buenos consejos de guardar la palabra a nuestros hijos se van a crear mirando y teniendo de todo sin hacer nada que no le cuesta. Y eso era lo que estaba pasando con Salomón. Y David lo observa. Y David dice, este es el que va a suceder en mí. A mí. Este es el que me va a reponer. Para decir así, el siguiente rey va a ser él. Pero había quizás David visto ciertas cosas en él como que no compaginaban para lo que iba a ser el rey. Y comienza David antes de morir a hablar con él. Y las instrucciones que David le dio revelan algo de su propio carácter. Lo que David le transmitió le permitió a Salomón llegar a ser uno de los más grandes reyes de la tierra. Yo recuerdo sobre los jugadores de fútbol, los entrenadores. Recuerdo en la línea del boxeo a un hombre muy conocido en México. Un hombre que puso en alto el boxeo en México. Un hombre que peleaba en el ring, como era Julio César Chávez. Él tenía mucho que dar,
pero él ya estaba en sus últimas peleas. Pero detrás de él venía un hijo que quería seguir los mismos pasos de su padre, que quería ser como su padre, que quería ser como ese hombre que podía llevarlo a la fama como llevó a su padre. Y Julio César Chávez tenía mucho que dar a su hijo, mucho más experiencia, tenía mucha madurez, pero su hijo decidió dejar de lado los consejos de su padre, los consejos de un campeón. Y esto lo llevó al fracaso, a la derrota. Y ustedes pudieron observar que cambió de técnico, que cambió él de sus entrenadores, que cambió de todo. Y dejó los consejos del padre. Y la vida del hijo de Julio César ya fue una vida de derrota y una vida de fracaso hasta en estos momentos. Nuestros hijos quizás no son esos hombres del deporte, no son grandes peleadores, no son profesionales para el deporte, pero lo que sí y es seguro es que van a pelear por salir adelante en la vida. Van a tener que batallar, van a tener batallas por alcanzar sus metas. Van a luchar contra las tentaciones toda la vida. Y en esta mañana estamos tomando al rey David para ver los consejos que dio a su hijo Salomón, para que pudiera enfrentar todas las batallas de la vida y poder salir victorioso. Para que fuera prosperado en todo lo que Salomón emprendiera. Veamos cuáles son los consejos que el gran rey David le dio a Salomón y apliquémoslos a nuestras vidas y a las vidas de nuestros hijos. David le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Es la primera parte que le habla David antes de morir. Yo en el versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. David reconoció que él solo era un hombre y que compartía el mismo destino de todos en la tierra, sabiendo que él pronto pasaría de esta vida a la eterna. David le da una
últimas palabras a su hijo Salomón. Y le dice: Salomón, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. David también sabía que Salomón no podía ser fuerte o valiente sin un compañerismo de obediencia con Dios. Mismo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. David le está dejando una fortuna a su hijo. Le está dejando un gran ejército a su hijo. Le está dejando un gran pueblo de Dios. Le está dejando todo servido en sus manos. Pero David se da cuenta que su hijo necesita algo para que todo lo que él pueda emprender pueda seguir prosperando a como estaba prosperando su hijo David, que no llegara hacia el fracaso, que no llegara hacia la derrota, que no fuera a ser aquel rey que se apartara de los caminos de Dios y que Dios iba a tener una sentencia de parte de Dios. David quería que su descendencia siguiera en los caminos del Señor y que la bendición prometida por Dios siguiera sobre sus hijos. ¿No es eso lo que nosotros como cristianos queremos sobre nuestros hijos? ¿No es eso que todo el mundo, aún no siendo cristiano, es que le vaya bien a sus hijos en esta vida? Eso es lo que nosotros ahora como cristianos es lo que deseamos con las grandes promesas que Dios ha dejado y que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento también a nosotros, para nuestros hijos también. Oh, gloria al nombre del Señor. Y por eso David le dice a Salomón que no podría él obtener esta bendición si no era fuerte y valiente, que si no tenía un compañerismo con Dios en obediencia, y que en dicho lugar de compañerismo fuera un compañerismo en obediencia. Oh, aleluya, la preocupación de David sobre su hijo Salomón que venía. Pero que Salomón se había criado en un palacio con todo. Salomón solo llegaba y tomaba, agarraba carros, agarraba mujeres, agarraba de la abundancia que había en la casa del rey, por la obediencia, por lo que David había hecho en obedecer a Dios, aleluya. Por eso miramos el hombre conforme al corazón de Dios, y eso era lo que quería transmitirle a su hijo, que sin Dios no podría ser un hombre próspero y victorioso como rey en el pueblo de Israel. Solo recuerde que David fue un instrumento de Dios. Yo recuerdo sobre una anécdota sobre el violín viejo y el violín nuevo. Y nadie le hacía caso al violín viejo. Su precio no, en vez de subir, bajaba. El violín nuevo iba subiendo. Pero allá llegó un maestro y agarró aquel violín viejo, lo comenzó a ajustar y comenzó a tocar, y salían unas melodías
gloriosa de aquel violín viejo. E inmediatamente comenzó a subir el precio, y a subir. Solo recuerda que aquel violín viejo era el instrumento, pero que necesitaba de un maestro para hacer tocar aquel instrumento viejo como algo mejor que el nuevo. Y eso es lo que somos nosotros en las manos de Dios. Somos un instrumento de Dios, que nosotros no podemos hablar, que nosotros no podemos servir, que nosotros no podemos hacer las cosas para Dios, si no es que Dios toca nuestras vidas. Si no es que Dios es el encargado de hacer que este instrumento que está en este lugar, Él lo pueda hacer hablar, Él lo pueda hacer las cosas que nosotros deseamos hacer. No es que porque nosotros podemos servir, no es porque nosotros podamos hacer las cosas, nosotros solamente somos un instrumento que está allí esperando que un día Jesús te comience a afinar, te comience a agarrar y te comience a llevar a hacer lo que a Dios le agrada. Tú haces las cosas porque Dios es el que te mueve. Tú haces las cosas porque Dios es el que ha puesto el poder del Espíritu Santo sobre tu vida para que tú como hombre de vaso de barro pueda hacer lo que a Dios le place. Aleluya. No es por lo que tú tienes ni por tus dones, es por el Maestro que va a usar ese instrumento. Algunas veces nos vanagloriamos nosotros. Unas veces nosotros hacemos muchas cosas y quizás David miraba en eso en su hijo Salomón. Salomón miraba las riquezas. Salomón miraba cómo prosperaba su padre, cómo hacía prosperar la casa de David, el palacio donde David estaba. Pero David era un instrumento y el maestro era el que toca ese instrumento para que pueda hacer la melodía gloriosa que pueda salir de la boca de David, y que lo que él tocaba, lo que él emprendía, prosperaba, porque el que lo hacía prosperar se llama Dios. Aleluya. Y eso era lo que David quería en su hijo. Salomón prosperaría en todo lo que él hiciera para que confirmara Jehová la palabra que había hablado a David. Eso era la importancia que David tenía. Salomón, mira, haz todo lo que dice la palabra de Dios. Haz todo lo que dice Dios para que tú prosperes también. No porque un hombre es evangelista o tiene el llamado de evangelista y Dios lo usa grandemente, de igual manera va a usar a su hijo, no. O de igual manera va a prosperar su hijo, no. Su hijo va a prosperar si sigue los mandamientos, los preceptos de Dios. No porque tú eres piloto,
de un avión tu hijo va a poderlo manejar. No, tiene que estudiar. De igual manera nuestros hijos, tenemos que darle el consejo a nuestros hijos, al consejo de la palabra de Dios. Ellos vienen creciendo. Ellos están creciendo, tus hijos, en abundancia en esta nación. Y debe de darle gloria a Dios, porque la abundancia ha venido porque tú te has dedicado a Dios. Y Dios ha visto que tú has guardado sus preceptos. Y Dios hace que todo lo que tú hagas prospere. Y tus hijos vienen mirando esa prosperidad. Pero Dios dice que si ellos quieren seguir viendo la bendición, aun cuando tú no estés ya en este mundo, no es por la riqueza que le dejaste, sino por los principios de la palabra de Dios, que los sigan para que sigan siendo prosperados y bendecidos en este mundo. David tenía una razón general para exhortar a Salomón hacia la obediencia a Dios. Pero él también tenía una razón muy específica. Una promesa específica de Dios. Oh, aleluya, Señor, gracias. Gracias, Padre. Una promesa específica de nuestro Dios. Dios le prometió a David que siempre y cuando su hijo caminaran en obediencia, ellos mantendrían el trono de Israel. Primeramente, hagamos una reflexión del versículo 1. David ya estaba en sus últimos días de vida. Pero antes de partir de este mundo, quiso asegurarse por medio de buenos consejos que su hijo pudiera vivir una vida de obediencia, una vida de bendición. Y eso es lo que todos nosotros los padres debemos de hacer. Nosotros tenemos una promesa similar de parte de Dios. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios promete que si los ponemos en primer lugar a Él, Él se encargará de todo lo demás, mi querido hermano. Lastimosamente, muchos de nosotros como padres pensamos que siempre estaremos con ellos para ayudarles, para resolver nosotros sus problemas, para nosotros sacarlos adelante, para nosotros pelear las batallas de ellos. Y no es así, mi querido hermano. Tenemos que saber que ya sea que muramos o nosotros o nuestros hijos se vayan de nosotros, que se vayan de nuestro lado, ellos llevarán nuestros mejores consejos para la vida. Nuestros hijos no necesitan
que le resolvamos los problemas, sino lo que necesitan nuestros hijos es que le enseñemos cómo resolver los problemas, que le aconsejemos cómo hacerlo, cómo enfrentar estos problemas. Veamos entonces cuáles son los consejos que David da para la vida de su hijo Salomón. Primero, no pienses que nunca vas a envejecer, sino aprovecha el tiempo. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra del Señor? David le dejó algo bien claro a su hijo Salomón. Él le dijo que él seguía el camino de todos en la tierra. Yo soy igual que cualquiera. Yo tengo que morir un día, a como todos van a morir. Es decir, que hoy él estaba joven, pero algún día él iba a envejecer. Al igual que todos los hombres. Algún día su juventud se acabaría. Cuando estamos jóvenes pensamos que todo se puede dejar para después. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Que primeramente tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que queremos y luego hacer lo necesario, lo importante, pero no es así. La palabra de Dios nos dice algo muy importante. El día de mañana no es nuestro. No podemos hacer uso de él. Proverbios capítulo 27, verso 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará, qué será de sí el día, o qué dará de sí el día. Aprovecha las fuerzas y la energía de la juventud para forjar tu futuro. Eclesiastés capítulo 9, verso 10, nos habla a nosotros: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es hoy, es en el tiempo de hoy que tenemos que hacer. No desperdicies tu fuerza. Así es que primero, no pienses que nunca vas a envejecer. Segundo, para triunfar en la vida, no solo se necesita el esfuerzo. Sigue hablando en Primera de Reyes capítulo 2. En la siguiente parte del capítulo 2 dice, cuando él dice: yo sigo el camino de todos en la tierra,
esfuérzate y sé hombre. En otras palabras, le dice que ahora sus ojos tienen que estar puestos en Dios y no en la tierra, pero que además se ocupe de agradar y obedecer a Dios en todo. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Para poder ser un buen rey. Mira lo que le dice. Él hace referencia a Josué 1:8, David. En el consejo que le está dando el consejo de la palabra de Dios. Y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nosotros lo leemos y lo tenemos de memoria y lo ponemos siempre, pero mire lo que dice, no te apartes nunca de la palabra de Dios, de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Meditas de día y de noche en la palabra? Por lo menos cuando tú te levantas o tus hijos se levantan, leen en el día la palabra o escuchan por lo menos la palabra de Dios. Dios está dando el consejo para que prosperemos. Habla de valentía. La valentía no es pelear con un hombre, ni maltratar a la mujer, ni maltratar a los hijos. La valentía de poder hacer el esfuerzo de leer, de orar, de tener un tiempo con Dios, que eso te va a llevar mejor que cualquier otra cosa que tú emprendas primero. Lo primero es Dios, que te ayude, que tengas un encuentro con Dios todos los días, que lea de su palabra para alimentarte. Y por eso Dios le recomienda a un hombre que va a tomar posesión de llevar a la tierra prometida después que Moisés muere a Josué. Pero antes que muera, Dios le da cuando muere él, antes que tome esa posición, Dios le da el consejo y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que tú triunfes tienes que tener una relación completa con Dios. Para que te vaya bien tienes que tener estas cosas con Dios, mi querido hermano. Nosotros nos olvidamos de estas cosas para con nuestros hijos. Nuestros hijos están mirando nuestro testimonio. Están viendo cómo le servimos a Dios. Ellos van a crecer de esa manera. Si no miran temor de Dios, si no miran que nosotros leemos la palabra de Dios, ellos tampoco lo harán y su vida no prosperará como Dios quiere que prospere. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Oye bien lo que le dice. Estas palabras gloriosas. Todo te saldrá bien conforme a lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos. Y todo te va a salir bien, tus caminos no pueden prosperar. Por eso usted mira tantas cosas en este mundo, en la iglesia. Porque no meditamos de día y de noche, como dice Dios en su palabra.
tenemos mucho tiempo para escuchar muchas cosas. Vemos mucho tiempo televisión, pero no nos acercamos al que nos puede ayudar. No recibimos de Él lo que Él quiere que recibamos para que nuestros caminos prosperen. Nuestras vidas no pueden cambiar a causa de eso. Hemos olvidado el camino de Dios. Y antes de que tome un privilegio, antes de que tome una posición como padre, antes de que llegara Salomón al reino, David le está dando este consejo que le dieron a Josué. Sé hombre, sé valiente, le dice, para tomar una posesión. Nosotros nos casamos porque decimos que nos enamoramos, pero no somos valientes en el matrimonio. Ser valiente en el matrimonio, mi querido hermano, es mantenerte firme en tu matrimonio, enseñándole con la palabra de Dios, conduciéndole sobre el camino a nuestros hijos y nosotros también, para que podamos prosperar a la manera de Dios. Y no solo en lo material. No nos pongamos nuestra mirada solo en lo material, sino en lo espiritual. Primeramente dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto vendrá por añadidura. El resto lo manda Dios. Él es el que abre puertas. Él es el que cierra las puertas. Él hace al rico como también al pobre. Estamos en las manos de Dios. No es por tu fuerza, no es por lo que tú sabes, es porque a Dios le ha placido prosperarte, o es porque a Dios le ha placido hacerte pobre también. Está en la mano de Dios. Por eso debemos de seguir estas promesas, este consejo de Dios. Nosotros nos enfrascamos en muchas otras cosas, menos en escuchar la voz de Dios. La iglesia Aliento de Vida ha pasado durante esta pandemia casi día con día la palabra de Dios. Y algunas veces nosotros no le ponemos atención, ni nos gusta ver la palabra, ni nos gusta ver ni siquiera el Facebook para escuchar la palabra de Dios que me va a alimentar. Es lo que me va a hacer prosperar, el consejo de Dios. Escuchamos muchas cosas, pero no escuchamos la voz de Dios. Tenemos muchas opiniones, pero no escuchamos a Dios. Para una persona que toma privilegio dentro de una iglesia, lo primero que le dice Dios: sé valiente, esfuérzate para tomar la responsabilidad de padre. Dios dice: sé valiente porque vas a tener hijos. Y a esos hijos los tiene que educar con valentía de la palabra de Dios, para que las promesas puedan venir. Por eso le dice Dios a él, a Josué, que todo lo que haga le saldrá bien. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Nosotros nos apartamos de Dios. En este caminar, en medio de la batalla, nos alejamos de Dios. Y Dios dice: no te apartes, sé valiente. Esfuérzate, pelea la batalla en el nombre de Jesús como Padre. No dejes que tus hijos se pierdan. No dejes que tus hijos se vuelvan atrás. Tú como Padre doblega tu rodilla
ante la presencia de Dios, que Dios tiene poder para poder tener misericordia y que nuestros hijos no se pierdan. Pero si nosotros como padres no tenemos ese cuidado de ponernos a estudiar la palabra de Dios, a alimentarnos de ella, ¿cómo le podremos dar el consejo a nuestros hijos? Sé valiente, le dice. Cumple con todo lo que te mandó Moisés. No te apartes de ellas ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que sean prosperados en todas las cosas que tú emprendas. Muchas veces nosotros los padres le hacemos un gran daño a nuestros hijos, no permitiéndoles que se hagan personas esforzadas, no permitiéndoles que conozcan su capacidad que ellos tienen, y lo hacemos dependientes de nosotros, los hacemos temerosos a ellos. Pero también los jóvenes tienen que entender que el esfuerzo tiene una palabra inseparable: valentía. Oh Dios mío, muchas personas son esforzadas, muy trabajadoras, muy estudiosos, pero no tienen la valentía. Y necesitamos la valentía de Dios para no caer en la tentación, para soportar las presiones de los amigos, de todo, para soportar las presiones de la mujer ajena, para soportar las presiones del licor, cuando te ofrecen licor, cuando te ofrecen marihuana, cuando te ofrecen cocaína, cuando te ofrecen sexo. Ser valiente en el nombre de Jesús, aleluya. Tercero, para ir terminando, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y su testimonio. ¿Cómo lo guardamos nosotros? De la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Oh, aleluya. Gloria a la palabra guardar. En el hebreo es una palabra que se hace chamar, y su significado es muy interesante, pues chamar significa cerco, cercar, alrededor, es decir, cuidar, proteger. Aleluya. Este consejo es muy importante, pues los jóvenes oyen sermones, prédicas, mensajes, escuchan consejos, pero están permitiendo que el enemigo, por medio de amigos,
de la novia, del novio, le quiten la palabra de Dios que ha sido sembrada en sus corazones. Lucas capítulo 8, verso 12 dice: y los del junto al camino son aquellos que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean. Oye bien, al no creer, no te salvas. Eso dice la palabra de Dios. Viene el diablo y quita la palabra de tu corazón como joven, como adulto, como padre, para que no creas y no te puedas salvar. Oye, qué palabra esa de Dios. No permita que el diablo quite la palabra de tu corazón. Lucha, pelea en el nombre de Jesús. No tenemos que permitir que nada ni nadie no arranques la palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones. No tenemos que permitir que nada ni nadie nos arranque esa palabra, mi querido hermano. Aleluya, que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Es por eso que tiene mayor sentido lo que nos enseña Proverbios, capítulo 4, verso 23. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oh, qué palabra de Dios. Qué palabra más gloriosa. 4. Número 4. No trates que Dios camine por tus caminos. Oye bien esto. No trates que Dios camine por tus caminos. Camina tú por los caminos de Dios. ¿Entiende eso? ¿Entiende esa parte? No camines, no trates de que Dios camine por tus caminos, por donde yo quiero andar, por donde yo quiero ir y a la manera que yo quiero hacer. No trates eso, sino camina por los caminos de Dios. Oye, eso es muy importante, mis hermanos. Primera de Reyes, capítulo 2, y en la parte del versículo 2, en la parte del versículo 3, habla y nos dice: andando en sus caminos y observando. O sea, no trates de llevar a Dios por tu camino, sino tú anda en los caminos de Dios. Muchos de nosotros queremos que Dios ande en nuestros caminos. Pero no, Dios no va a andar en tus caminos. Tú tienes que andar en los caminos de Dios para que todo te vaya bien. Piensa bien con la palabra de Dios. El éxito de la vida de un cristiano depende mucho de los caminos que andamos y de hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Oh, Dios mío, qué glorioso es esta palabra. Si queremos tener victoria en nuestra vida y ser prosperados en todo lo que emprendamos, tenemos que enderezarnos nosotros. Tenemos que enderezar nosotros nuestro corazón al camino de Dios. Aleluya. Qué bueno. Por eso es la palabra del Señor. Debemos de andar conforme. Proverbios, capítulo 23, verso 9. Ya estamos terminando. Oye, hijo mío,
y sé sabio. Ahora manda a Dios y endereza tu corazón al camino. Oh, ¿te fijas que no puedes que Dios ande en tus caminos? Oh, no, yo ando en los caminos de... No. Hay que mirar cómo andas caminando. Y por eso este proverbio nos habla a nosotros. Oye, hijo mío, sé sabio. Endereza tu corazón al camino. ¿A cuál camino? Al camino de Dios. Ya dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Y el último versículo que le daré de Proverbios capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Oh Dios mío, que esta palabra haya podido llegar a tu corazón. Como padre, para dar el buen consejo a tus hijos. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Ahí donde tú estás, si tú no le has dado el buen consejo a tu hijo, a como se lo entregó David a Salomón, ¿qué observas tú en tu hijo? David observó que Salomón le hacía falta algo. Tenía abundancia, tenía todo, pero dice David, este es el que me va a seguir. Pero no lo miro muy cerca. No lo miro muy dispuesto para obedecer a Dios. Y lo comenzó a aconsejar. Y usted miró que en los años que Salomón obedeció a Dios y caminó en los caminos con Dios, Salomón al final quería que Dios caminara sus caminos. Y esos caminos lo llevaron al error, lo llevaron al fracaso a Salomón. Por eso Salomón al final escribe muchas cosas que nos golpean el corazón a nosotros, porque él vivió algo que no debía de vivirlo. Los consejos que le había dado su padre David lo llevaron a ser el hombre más sabio de la tierra, a ser el hombre más próspero de la tierra. Todo lo que estaba haciendo estaba prosperando, porque meditaba en la palabra, meditaba de día, meditaba de noche, siguió el consejo de su padre, siguió el camino de Dios. Pero en el momento en que Salomón comenzó a caminar fuera del camino de Dios, Dios ya no caminó con él. Porque él tenía que caminar en el camino de Dios, no Dios en el camino de Salomón. Salomón se fue a la idolatría. ¿Tú crees que Dios iba a seguir el camino de Salomón hacia donde lo estaba llevando? No. Salomón, para que siguiera prosperando, tenía que seguir por el camino de Dios. Y eso es la palabra en esta mañana para ti. Tú quieres prosperar en tu vida espiritual. Tú dices, ¿por qué mi vida no prospera? ¿Qué es lo que pasa? Sí, porque no estás siguiendo el camino de Dios como Dios dice. Te cuesta leer la palabra de Dios y dice que esto no se aparte. Que esto, medítalo de día y de noche, para que puedas prosperar en todo. Escucha la palabra. Escucha la voz de Dios.
Todos los días hay predicaciones en el Facebook de Aliento de Vida. Y el Facebook te enseña si estás conectado o no. ¿Qué se estás haciendo? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Hay palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que hayas tocado corazón, que tu palabra haya penetrado, Señor. Señor, haz que esta palabra le retumbe en sus corazones de día y de noche. Que esta palabra lo golpee. Que esta palabra le pueda abrir los ojos. Que si no está caminando tu camino, nunca le saldrá bien nada. Nunca va a poder prosperar. Endereza tus pasos, sé valiente y dile, Señor, no puedo, pero con tu ayuda lo podré hacer. Te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Día con día, los miércoles tenemos el servicio en vivo acá. Los días de semana lo vamos a tener cada día en vivo en el nombre del Señor. La palabra va a salir fresca, la unción fresca, como dice Eric Porta, llegará hasta tu casa. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y te esperamos a que nos sintonice todos los días a las 7 de la noche. Dios te bendiga. En el nombre del Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por todo lo que Él hace. Fresca unción, lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Levanta tus manos. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor. Fresca unción, lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo, dígaselo. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor. Ahora dígalo conmigo, usted que está ahí, levante sus manos. Fresca unción, lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor. Fresca unción, lo que mi alma necesita es
sus fuerzas, con todas sus fuerzas.